Escrito, sí, en carteles de campeonatos de bolos de los años 40 o carteles de pruebas ciclistas o del descenso internacional del Sella y hasta del Mundial de Fútbol del 82. Están todos para ver en Gijón. Hasta el 31 de diciembre Gijón sigue siendo oficialmente Ciudad Europea del Deporte y una buena manera de celebrarlo es con esta exposición que se acaba de inaugurar en el antiguo instituto sobre la historia del cartel deportivo. Una colección que se puede ver no solo hasta final de año. Aitor, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un poquito más también podremos seguir disfrutando. Efectivamente, esta exposición estará abierta aquí hasta el 5 de febrero del año 2017. Es una colección que pertenece a la colección de carteles del Museo del Pueblo de Asturias, que tiene más de 2.500, y la exposición surge como una colaboración entre el Departamento de Museos de la Fundación Municipal de Cultura de Gijón y este museo para conmemorar efectivamente este título de Mejor Ciudad Europea del Deporte 2016. 85 ejemplares y hay un poco de todo, temáticas diversas. ¿Por dónde empezamos? Pues podemos empezar, por ejemplo, por uno de los ejemplares más antiguos que tenemos en la exposición, del año 1940 justamente, que es este de bolos, efectivamente, de un campeonato de bolos del año 1940 celebrado en Vimenes. Claro, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues un ejemplar que es aparentemente sencillo y humilde, no podría ser de otra forma, año 1940. Cartel humilde, pero el premio no me parece muy humilde, porque 200 pesetas en el año 1940, tela. Pues ya estaba bien, sí, los premios de los campeonatos de bolos siempre solían aparecer en los carteles y algunos son muy llamativos, ¿no? 200 pesetas en ese 1940 no está nada mal al celebrarse en Vimenes. Otra de las secciones que podemos contemplar es toda la referente a los carteles en relación con el ciclismo. Tenemos varios carteles de la Vuelta Ciclista a Asturias, también de la Vuelta a España, y de la Vuelta Ciclista a Asturias especialmente reseñable este del año 56, que está hecho por uno de los cartelistas más importantes del siglo XX en Asturias, que era Alfonso Iglesias López de Vivigo, más conocido como Alfonso. Sabía representar a ciclistas, no solo a Pinín y Pinón y Telva. Efectivamente. Mucho antes había hecho muchos carteles en relación con el deporte, como se puede contemplar también en esta exposición. Por aquí, Aitor, llegamos a un deporte que no podía faltar en esta colección. Efectivamente, el piragüismo, y como no, una de las festividades, porque es más allá que el deporte, una de las festividades del verano en Asturias, como son la fiesta de los piragües. Sí, el descenso internacional del Sella, aquí lo tenemos. Es una evolución hasta conseguir el cartel definitivo, por lo que veo. Claro, aquí se ve muy bien en esta vitrina cómo trabaja el artista, ¿no? En este caso es Alfonso, el encargado de realizar el cartel del Espiragües en 1984, el descenso del Sella, y bueno, pues maneja un repertorio de bocetos en el que va creando, transformando la imagen hasta que da con la definitiva. La más aproximada finalmente al cartel que decide hacer es esta que veis aquí, con los personajes que comentabas tú antes de Pinón, Telva y Pinín. Y si a mediados del siglo XX los bolos y el ciclismo era lo que más triunfaba, ahora lo tenemos claro, ¿no? ¿Cuál es el deporte que más gusta? El deporte rey, como se le suele llamar, ¿no? El fútbol. Bueno, pues también hay toda una zona de carteles en la exposición dedicada a ellos. Los hay del Sporting, los hay del Oviedo, los hay del Avilés, pero en concreto estos que tenemos aquí ahora son del Mundial celebrado en España en el año 1982, que los carteles en aquella edición tuvieron una importancia bestial. Aitor, si yo tuviera un cartel antiguo por casa y quisiera enseñarlo a todos los asturianos, ¿cuál es la mejor manera para hacerlo? Bueno, pues como institución museística es el Museo del Pueblo de Asturias el que tiene la garantía de proteger este patrimonio, que es un patrimonio vivo, que todavía tiene que crecer y que se puede mostrar en exposiciones como esta. Si cualquiera tiene un cartel, no hace falta que sea de temática deportiva, puede contribuir al crecimiento de esta colección del Museo del Pueblo de Asturias. ¿Se puede ceder temporalmente? Se puede donar o se puede ceder en depósito temporalmente. Bueno, pues recuérdame ahora hasta qué fecha podemos ver esta exposición para que nadie se la pierda. Pues hasta el 5 de febrero del año que viene, de 2017. Aquí os esperamos a todos en la sala 2 del antiguo Instituto de Gijón. Gracias, Aitor. Nada, a vosotros. Volvemos en directo a